se encuentran en todas partes, en nuestro bolsillo, en nuestro escritorio, en nuestro hogar. Máquinas increíbles que han transformado por completo nuestra forma de vivir, trabajar y conectarnos. Pero, ¿qué hay en el corazón de todas ellas? ¿Qué les da vida? Hola a todos, soy Gabriela Muñoz. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los inventos más importantes de la humanidad, el microprocesador. Este pequeño chip de silicio que actúa como el cerebro de prácticamente cualquier dispositivo digital. Vamos a conocer sus componentes y ver cómo funcionan. Empecemos. ¿Qué es un microprocesador? Es un circuito integrado que constituye el cerebro de una computadora y de una gran variedad de dispositivos electrónicos. Se encarga de ejecutar secuencias de instrucciones almacenadas en la memoria y procesar datos, realizando operaciones aritméticas, lógicas y de control. Dirige y coordina casi todas las operaciones del sistema. Su esencia radica en la integración de todos los componentes fundamentales de una computadora en un solo chip de silicio. Si bien los términos CPU y microprocesador se usan a menudo indistintamente, un microprocesador es esencialmente una CPU, todo en un solo chip. Este diseño reduce el número de conexiones eléctricas vulnerables, lo que mejora la fiabilidad al reducir los posibles puntos de fallo. Por ello, los microprocesadores han sustituido casi por completo a las CPU tradicionales multicomponente. Fabricados por proveedores líderes como Intel y Pentium y utilizados por las principales empresas tecnológicas como IBM, Microsoft y Apple, los procesadores impulsan miles de sistemas y aplicaciones, desde los controles remotos de la televisión hasta la Estación Espacial Internacional. Para entender la magnitud de su invención, es crucial visualizar la tecnología previa. Las computadoras de primera generación eran máquinas colosales que utilizaban válvulas termoiónicas. Ocupaban habitaciones enteras y consumían enormes cantidades de energía, equiparables a las de un pueblo pequeño. Generaban un calor intenso y eran lentas, poco confiables y su programación era extremadamente compleja. Con la revolución del transistor, en 1947 se da el primer gran salto. Se sustituyó a las frágiles válvulas, permitiendo computadoras más pequeñas, eficientes y confiables. Sin embargo, las computadoras aún se construían con módulos discretos, placas de circuitos impresos individuales que contenían transistores, resistencias y condensadores, todos soldados a mano e interconectados con un laberinto de cables. Esto limitaba severamente la miniaturización y la complejidad. En 1958, los creadores del circuito integrado desarrollaron de forma independiente esta pieza, que permitió colocar múltiples transistores en una única pastilla. Esto fue el preludio directo al microprocesador. El panorama era el de una industria en ebullición, donde la miniaturización era el santo grial, pero aún se necesitaban múltiples chips para formar a una CPU. El microprocesador nace no de una búsqueda abstracta de conocimiento, sino de una necesidad comercial muy concreta. En 1969, la empresa japonesa Busicom encargó a la empresa Intel el diseño de un conjunto de 12 circuitos integrados personalizados para una nueva calculadora de escritorio. El ingeniero Ted Hoff analizó el diseño y consideró que era demasiado complejo y costoso. Propuso una solución radical. En lugar de crear 12 chips especializados, diseñar un único chip de propósito general que pudiera ser programado para realizar las funciones de la calculadora. Este diseño universal permitiría su uso en muchas más aplicaciones, abaratando costos masivamente. Diseñaron entonces el Intel 4004, lanzado al mercado en 1971. Era el primer microprocesador comercialmente disponible. Este chip de 4 bits, que contenía 2300 transistores y funcionaba a 740 kHz, tenía irónicamente un poder de procesamiento similar al de la ENIAC, que ocupaba una sala de 167 metros cuadrados. La creación del microprocesador tuvo implicaciones profundas e inmediatas. La primera de estas tiene que ver con las computadoras personales, pues abarató y redujo el tamaño de la CPU de manera drástica.
Empresas como Apple e IBM y muchas otras pudieron construir computadoras poderosas para el hogar y la oficina, algo impensable una década atrás. Otra de las implicaciones sería la democratización de la tecnología. El poder de cómputo dejó de ser un recurso exclusivo de gobiernos, universidades y grandes corporaciones y se puso en manos de individuos, pequeños negocios y aficionados. Finalmente, en cuanto a sistemas embebidos, se permitió incorporar inteligencia a objetos cotidianos. Electrodomésticos, automóviles, juguetes, equipos médicos y más tarde teléfonos móviles. La informática se volvió omnipresente e invisible. Pero, ¿cómo funcionan los microprocesadores? Los microprocesadores modernos combinan millones de pequeños transistores, resistencias y diodos ensamblados sobre un material semiconductor para crear los componentes clave de una CPU. Estos componentes se organizan en varios tipos de arquitectura informática única para realizar cálculos y ejecutar instrucciones. Aunque es extremadamente complejo, su funcionamiento básico se puede resumir en un ciclo fundamental y sus componentes clave. Hablaremos brevemente del ciclo de instrucción, el cual consta de 4 fases. La primera, denominada de búsqueda, consiste en que la unidad de control recupera la siguiente instrucción desde la memoria principal y la lleva a un registro interno. En la siguiente fase de decodificación, se traduce la instrucción para determinar qué operación se debe realizar. En la siguiente fase de ejecución, la unidad de control activa los circuitos necesarios. Si la instrucción es una operación matemática, la envía a la unidad aritmético-lógica o a la unidad de punto flotante. Estas unidades realizan el cálculo y guardan el resultado en un registro. Finalmente, en la fase de escritura, el resultado de la operación se escribe en un registro o, si es necesario, se envía de vuelta a la memoria principal. Este ciclo se repite miles de millones de veces por segundo, lo que se conoce como frecuencia de reloj y se mide en gigahertz. Hablaremos de ello más adelante. Antes de hablar de los componentes, debemos entender el ladrillo con el que se construyen todos ellos, el transistor. Un transistor es un dispositivo semiconductor que actúa como un interruptor electrónico microscópico o un amplificador de señales. En un microprocesador, su función principal es la de servir como interruptor. Es el componente básico a partir del cual se construyen absolutamente todos los circuitos lógicos del chip. El papel del transistor es permitir o bloquear el flujo de corriente eléctrica, lo que se traduce en el lenguaje binario de las computadoras. Si se enciende, permite que la corriente fluya y esto se representa con un 1. Si se apaga, se bloquea el flujo de corriente y esto se representa con un 0. Combinando miles de millones de estos interruptores en diseños increíblemente complejos, se crean cosas como las compuertas lógicas, que se construyen con varios transistores interconectados. Circuitos complejos, en donde las compuertas lógicas se combinan para formar circuitos más grandes como sumadores, multiplexores y memorias. Y finalmente los componentes macroscópicos. Toda la unidad aritmético-lógica, la unidad de control, los registros, los núcleos, no son más que vastas colecciones de transistores organizados de una manera específica para realizar una función. ¿Cómo se hace? Se fabrica sobre una oblea de silicio. Utilizando un proceso llamado fotolitografía, se dibujan y graban estructuras nanoscópicas para crear 3 terminales. La fuente, por donde entra la corriente, el drenaje, por donde sale la corriente, y la compuerta, que es el interruptor en sí. Al aplicar un voltaje en esta parte, se crea un campo eléctrico que permite o no que la corriente fluya entre la fuente y el drenaje. Toda la lógica de un microprocesador se basa en combinar estos interruptores. Ahora hablaremos de las partes fundamentales de un microprocesador. Empezaremos con la unidad de control. Su función es leer las instrucciones desde la memoria, decodificarlas y generar las señales de control que coordinan a todas las demás unidades del procesador para ejecutarlas. Gestiona el ciclo de instrucción y sustituyó a complejas y vastas unidades de lógica cableada que ocupaban placas enteras en las computadoras anteriores. Algunos de los componentes que forman a la unidad de control
son el decodificador de instrucciones, que es un circuito combinatorio masivo hecho de compuertas lógicas. Su trabajo es tomar los bits de una instrucción y activar una serie de señales de control específicas basadas en un patrón. Es como un traductor que convierte un código binario en acciones concretas. El siguiente componente sería la lógica de control. En los diseños modernos, esta sección suele estar implementada como una memoria de solo lectura programable llamada microcódigo. Esta ROM contiene patrones predefinidos de señales de control para cada instrucción. La unidad de control básicamente lee la secuencia correcta de microinstrucciones de esta memoria para ejecutar el comando complejo. Es más flexible que un circuito puramente cableado. Y finalmente, el secuenciador. Este genera las señales de temporización y controla el orden en que se ejecutan los micropasos de cada instrucción. Se sincroniza con el reloj del sistema para asegurar que cada paso ocurra en el momento exacto. Otro de los componentes de los microprocesadores es la unidad aritmético-lógica, que es el motor de cálculo del procesador. Realiza todas las operaciones matemáticas y operaciones lógicas. Trabaja con datos que recibe de los registros y devuelve el resultado a un registro. Esta unidad es un componente combinatorio que no tiene un estado interno. En resumen, es una densa red de millones de transistores organizados para formar compuertas lógicas que a su vez se organizan para formar sumadores, comparadores y desplazadores. Algunos de los componentes de esta unidad son las compuertas lógicas, que son los bloques más básicos. Se crean interconectando transistores de formas específicas. Otra de sus partes son los sumadores. Es el circuito más importante de la unidad aritmético-lógica. Es el componente central que le permite realizar su función aritmética más básica, la suma. Aunque su nombre sugiere que solo suma, un sumador bien diseñado es la base para realizar otras operaciones, como resta, multiplicación, división y comparaciones. Otro de sus componentes son los desplazadores, que son circuitos que mueven los bits a la izquierda o a la derecha. Un desplazamiento a la izquierda es equivalente a multiplicar por 2 y a la derecha a dividir por 2. Se implementan con una simple reorganización de las conexiones eléctricas. Y finalmente el circuito de lógica de control. Este decodifica la instrucción recibida y activa los caminos eléctricos correctos hacia el sumador, el desplazador u otras unidades internas de la unidad aritmético-lógica. El siguiente componente de los microprocesadores son los registros, que consisten en pequeñas memorias de alta velocidad dentro de la CPU. Aquí se almacenan temporalmente los datos que se están procesando, las instrucciones en ejecución y las direcciones de memoria. Son el área de trabajo inmediata del procesador. Se consideran el equivalente moderno y miniaturizado de los registros de bulbos de vacío o de transistores discretos. ¿Cómo se forman los registros? La tecnología más común para construirlos es usando células de memoria estática o SRAM. Una célula SRAM está formada por un circuito biestable que se crea con 6 transistores interconectados. Este circuito tiene una propiedad crucial. Puede mantener su estado de forma estable mientras tenga alimentación eléctrica, sin necesidad de ser constantemente actualizado. ¿Cómo funcionan estos registros? Para un registro de 64 bits se necesitan 64 de estas células, una para cada bit, más circuitos adicionales para habilitar la lectura y la escritura de datos en ellas. El siguiente componente de los microprocesadores es el bus interno, que son los caminos o canales de comunicación que conectan el microprocesador con el exterior. Están formados por alambres microscópicos de cobre o wolframio, que se depositan sobre las distintas capas del chip durante la fabricación. Un microprocesador moderno puede tener más de 15 capas de estos alambres interconectados. Estos alambres se dividen en 3 grupos: el bus de direcciones, que es unidireccional, y aquí la CPU lo usa para indicar de dónde quiere leer o en dónde quiere escribir. El siguiente es el bus de datos, el cual es bidireccional. Este transporta la información real, instrucciones o datos, entre la CPU y la memoria o dispositivos. Y finalmente el bus de control. Este transporta las señales de control y temporización para sincronizar las operaciones entre la CPU y los demás componentes. Nuestro siguiente componente del microprocesador es la memoria caché,
que es una memoria ultra rápida, pero pequeña y cara, integrada en el chip del procesador. Su propósito es almacenar copias de los datos e instrucciones que la CPU usa con mayor frecuencia, reduciendo el tiempo de espera para acceder a la memoria RAM, que es mucho más lenta. Existen 3 niveles. La caché L1 es la más pequeña y rápida. Está integrada en el propio núcleo del procesador. Se divide en caché de instrucciones y caché de datos. La caché L2 es más grande pero un poco más lenta que la L1. Puede ser privada para cada núcleo o compartida entre unos pocos. Y finalmente la caché L3, que es la más grande y la más lenta de las tres, pero aún así es mucho más rápida que la RAM. Es compartida por todos los núcleos del procesador, facilitando la comunicación entre ellos. Nuestro siguiente componente es la unidad de punto flotante, también conocida como procesador matemático. Es un circuito especializado en realizar operaciones aritméticas con números reales de manera más eficiente que una unidad aritmético-lógica estándar. En procesadores modernos está integrada en cada núcleo. Los números de punto flotante son una forma de representar números con fracciones decimales en binario, utilizando una notación científica similar a la decimal. Son comunes en aplicaciones científicas, gráficas 3D e inteligencia artificial. Esta unidad existe por una simple razón: la eficiencia. Realizar operaciones con números decimales complejos, utilizando la lógica general de la unidad aritmético-lógica que está diseñada para trabajar con enteros, es un proceso extremadamente lento e ineficiente. Requeriría un gran número de instrucciones y ciclos de reloj para emular mediante software lo que el hardware hace de forma nativa. Este circuito de hardware está dedicado y optimizado específicamente para manipular el formato de punto flotante. Se construye con algoritmos y estructuras físicas, como multiplicadores de gran tamaño y árboles de suma especializados, que le permiten realizar estas operaciones complejas en uno o unos pocos ciclos de reloj, con una precisión extremadamente alta. Nuestro siguiente componente es el reloj, que es un circuito oscilador que genera una señal eléctrica rítmica y constante, una onda cuadrada, que se distribuye por todo el chip y sincroniza todas las operaciones del procesador. La frecuencia de este reloj, medida en Hz, determina cuántos ciclos de operación puede realizar la CPU por segundo. Es el latido del corazón del sistema. No debe confundirse con la velocidad real. Un procesador con una arquitectura más eficiente puede hacer más trabajo en un ciclo que uno menos eficiente en la misma frecuencia. El reloj no le dice al procesador qué hacer, eso lo hace el programa, sino cuándo debe hacerlo. Su función es sincronizar todas las operaciones de los miles de millones de transistores. Sin este ritmo coordinado, las señales eléctricas de los millones de transistores llegarían en momentos diferentes, creando caos y resultados incorrectos. El reloj asegura que la entrada a un circuito sea estable antes de que el circuito posterior utilice el resultado. El último componente del que vamos a hablar es el núcleo, que es una unidad central de procesamiento independiente y completa, integrada dentro de un solo chip de silicio. Un procesador con múltiples núcleos puede ejecutar múltiples hilos de instrucciones simultáneamente, mejorando drásticamente el rendimiento en multitarea y aplicaciones paralelizables. En esencia, un microprocesador multinúcleo es el equivalente a empaquetar 2 o más CPUs separadas en un único encapsulado, permitiendo que trabajen en conjunto compartiendo recursos. Cada núcleo contiene su propia unidad de control, unidad aritmético-lógica, conjunto de registros y memoria caché L1. Los núcleos dentro de un mismo chip suelen compartir otros recursos, como la memoria caché L2 o L3, el controlador de memoria que gestiona la comunicación con la RAM y las conexiones de entrada y salida para comunicarse con el resto del sistema. La función principal de tener múltiples núcleos es permitir la ejecución paralela de tareas, lo que se conoce como procesamiento paralelo. La transición a los multinúcleos fue un cambio de paradigma fundamental. Permitió seguir aumentando el rendimiento computacional general sin tener que forzar frecuencias de reloj insostenibles. Varios núcleos eficientes consumen menos energía y generan menos calor
que un solo núcleo ultra rápido tratando de hacer todo el trabajo, lo que es crucial para laptops, teléfonos y centros de datos. Para reforzar un poco lo descrito sobre los componentes de un microprocesador, vamos a utilizar analogías para esclarecer un poco su funcionamiento. Empezaremos con la unidad de control. Este es el director de orquesta o el asistente eficiente de la oficina. No toca ningún instrumento ni hace los cálculos él mismo, pero sabe exactamente qué partitura seguir. Lee cada nota, indica al músico correcto cuándo entrar, qué tocar y con qué intensidad, coordinando todo el conjunto para producir música armoniosa. La unidad aritmético-lógica es un analista experto o la calculadora humana de la oficina. Su trabajo es meramente operativo, recibe números y una operación a realizar, sumar, restar, comparar y devuelve el resultado. Es increíblemente rápida y precisa, pero no decide qué cálculos hacer, solo sigue las órdenes de la unidad de control. Los registros son el escritorio de trabajo del asistente. Son pequeñas bandejas de entrada y salida justo al lado del analista, donde se colocan temporalmente los datos que se están usando en ese preciso momento y el resultado inmediato. Al ser parte de la CPU, acceder a ellos es instantáneo, como tomar un papel de tu propio escritorio, a diferencia de ir a buscarlo a un archivador lejano. El bus interno son los pasillos y canales de comunicación de la oficina. Son el conjunto de caminos por los que el asistente se mueve para llevar instrucciones al analista y traer datos de los archivadores. Si los pasillos son estrechos y lentos, toda la oficina se vuelve lenta, sin importar lo inteligente que sea el asistente o lo rápido que sea el analista. La memoria caché es un archivador rápido y prioritario, ubicado justo al lado del escritorio del asistente. Contiene las copias de los documentos y datos que el asistente ha usado recientemente o prevé que va a necesitar pronto. En lugar de hacer un largo viaje a la biblioteca principal cada vez, primero revisa este archivador cercano, lo que ahorra una enorme cantidad de tiempo. La unidad de punto flotante es como tener un contador fiscal especializado sentado a tu lado. Su expertise no son los cálculos simples, sino las operaciones financieras complejas, que involucran decimales, porcentajes, impuestos compuestos, depreciación, etc. El contador general podría hacerlo, pero le tomaría mucho tiempo consultando manuales y haciendo muchos pasos intermedios. El contador fiscal especializado tiene las fórmulas, tablas y métodos integrados en su cerebro. Sabe exactamente cómo manejar todos esos decimales y aplica las reglas en 1 o 2 pasos limpios, entregando el resultado exacto en una fracción de tiempo. El reloj, retomando la analogía de la orquesta y adaptándola a este componente, los músicos son los transistores y circuitos. Cada músico es experto en tocar su nota. La sección de cuerdas es la unidad aritmético-lógica, las percusiones son la unidad de control, etc. El director de orquesta es el reloj. Marca el compás con su batuta. En cada movimiento descendente de la batuta, todos los músicos leen la partitura. En el movimiento ascendente, todos tocan su nota al unísono. Esto garantiza que los instrumentos estén perfectamente sincronizados, evitando que la música suene como un ruido caótico y desorganizado. La velocidad a la que el director mueve la batuta determina qué tan rápido se toca la sinfonía. Si mueve la batuta muy rápido, los músicos talentosos tocarán la pieza a toda velocidad, pero si los músicos no son lo suficientemente hábiles, se producirán errores. Y finalmente el núcleo. Imagina la cocina de un restaurante muy concurrido. Si hay un solo chef súper rápido, este chef tiene que hacer todo: picar verduras, cocinar carne, preparar la salsa, emplatar, lavar platos. Y aunque sea increíblemente veloz, se formará un cuello de botella. Las órdenes se acumularán porque cada una debe esperar su turno para ser procesada de principio a fin por el único chef. Ahora imagina la misma cocina, pero con varios chefs especializados, todos trabajando en la misma mesa de trabajo y compartiendo los ingredientes de la despensa central. Cada chef trabaja en una parte diferente de múltiples órdenes al mismo tiempo. Una orden de un filete no tiene que esperar a que se terminen todas las ensaladas.
Cada componente se prepara en paralelo. El flujo de trabajo es mucho más eficiente, se completan muchas más órdenes por hora y la cocina no se satura tan fácilmente. Ahora hablaremos sobre la evolución de los microprocesadores. Esta consta de 5 generaciones. La primera se componía de microprocesadores de 4 bits. Este microprocesador inicial podía realizar funciones aritméticas y lógicas básicas. También contenía una unidad de control capaz de obtener, decodificar y ejecutar instrucciones. Se usaba en calculadoras rudimentarias y sistemas de control simples. No era apto para computadoras de propósito general. En la segunda generación, estos chips podían manejar números más grandes y realizar cálculos con mayor precisión y velocidad que sus predecesores. La aritmética de 8 bits era suficiente para muchas aplicaciones comerciales iniciales. Por primera vez, las computadoras dejaron de ser solo para empresas o universidades y entraron en los hogares, liberando el acceso a la informática. En la tercera generación, se podían manejar números y datos de 16 bits, duplicando eficazmente el rendimiento. Aquí se introdujo el concepto de segmentación para manejar el espacio de memoria ampliado. Sistemas operativos como MS-2 fueron diseñados para estos chips. En la cuarta generación se podían procesar datos e instrucciones de 32 bits, manejando números enormes y datos complejos con gran eficiencia. La unidad de punto flotante aceleró enormemente los cálculos matemáticos y gráficos. Se introdujo el modo protegido, que permitía a la CPU ejecutar múltiples programas de forma aislada, evitando que un programa fallido colgara a todo el sistema. También permitía el uso de memoria virtual. Esta generación hizo posible un salto de sistemas operativos de línea de comandos a sistemas operativos gráficos de 32 bits multitarea. Finalmente, con la quinta generación, desde 1995 se han desarrollado microprocesadores de 64 bits como el Pentium Pro de Intel, que permite la integración de varias CPU en una sola. Todos los sistemas operativos modernos son nativos de 64 bits. Ahora vamos a mencionar algunos de los tipos de procesadores. Los microprocesadores varían en potencia, rendimiento, metodología de arquitectura, tamaño, consumo de energía y muchas otras variables, y están diseñados para todo tipo de aplicaciones. Los microprocesadores de propósito general son comunes en computadoras personales y dispositivos móviles, mientras que las unidades especializadas de alto rendimiento, como los procesadores de señales digitales o DSP, están diseñadas para tareas exigentes como el procesamiento de audio, voz, video e imágenes. A continuación veremos de manera breve algunos tipos de microprocesadores. Iniciamos con los microcontroladores. Aunque es más preciso decir que los microcontroladores tienen microprocesadores, este tipo de chips también incorpora todos los componentes adicionales necesarios para que una computadora funcione. Los microcontroladores funcionan como microcomputadoras y son los preferidos para controlar elementos específicos dentro de sistemas informáticos embebidos. Los microcontroladores pequeños y de bajo consumo no requieren sistemas operativos complejos para funcionar y se utilizan comúnmente en la industria automotriz para optimizar las unidades de control del motor, los sistemas avanzados de asistencia al conductor y las unidades de información y entretenimiento, así como una amplia gama de dispositivos electrónicos de consumo e incluso la automatización industrial. Los procesadores de señales digitales o DSP están especializados en cálculos numéricos de alta velocidad y se utilizan a menudo para tareas exigentes como el procesamiento de audio, las telecomunicaciones y procesamiento de imágenes. También se pueden encontrar en aplicaciones que requieren la interpretación de señales analógicas a digitales, como los sensores meteorológicos. Los DSP se utilizan comúnmente en aplicaciones militares, como drones de vigilancia y otras aeronaves autónomas. Circuitos integrados de aplicación específica o ASIC por sus siglas. Este tipo de microprocesadores están diseñados para tareas específicas y se personalizan para satisfacer las necesidades puntuales de diversas aplicaciones. Algunos ejemplos de microprocesadores ASIC incluyen chips personalizados para consolas de videojuegos o minería de criptomonedas. Como nota adicional, los DSP, las GPU y otros tipos de microprocesadores especializados son técnicamente también ASIC. Las unidades de procesamiento gráfico o GPU
Están especialmente diseñadas para la exigente tarea de renderizar video y gráficos digitales, que requieren un alto rendimiento y procesamiento paralelo. Son de vital importancia para los juegos de alta gama. También se utilizan en la minería de criptomonedas y son conocidos por su alto consumo de energía. Los procesadores de red son un tipo de microprocesador ASIC, especialmente optimizado para procesar paquetes de datos de red, utilizado con mayor frecuencia en conmutadores de telecomunicaciones, enrutadores y dispositivos de seguridad de red. Finalmente, los coprocesadores. Estos, como las unidades de punto flotante, están diseñados para proporcionar soporte auxiliar a la CPU principal de un sistema, y así aumentar el rendimiento durante ciertas tareas exigentes, como la realización de cálculos científicos avanzados o fórmulas matemáticas complejas. Finalmente vamos a abordar el tema de avances y tendencias referente al tema de los microprocesadores. El primero son los procesadores multinúcleo. Para mejorar el rendimiento, los microprocesadores modernos integran múltiples núcleos de procesamiento en un solo chip, lo que permite procesamiento en paralelo. El siguiente es el procesamiento de 64 bits. La transición de arquitecturas de 32 bits a 64 bits permite un mayor direccionamiento de memoria y una mayor capacidad computacional. El siguiente es la integración de gráficos. Los microprocesadores modernos incluyen unidades de procesamiento gráfico o GPU, lo que mejora el rendimiento multimedia y de juegos. El siguiente es la aceleración de inteligencia artificial. Algunos microprocesadores incorporan hardware especializado para tareas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Y la siguiente es eficiencia energética. Los fabricantes trabajan continuamente para reducir el consumo de energía y aumentar la eficiencia energética de los microprocesadores. En resumen, el microprocesador no es un componente estático, es la materialización de un viaje de ingenio, superación de límites físicos y cambio de paradigmas. Entenderlo en profundidad nos dota no solo de conocimiento técnico, sino de una perspectiva histórica y una mentalidad crítica, esenciales para ser los arquitectos del futuro digital y no meros usuarios del presente. Así que la próxima vez que enciendas tu computadora, tu consola o desbloquees tu celular, recuerda la maravilla de ingeniería que está sucediendo en ese instante. Un pequeño trozo de silicio tallado con precisión nanométrica, ejecutando billones de operaciones por segundo para conectarte con el mundo. Ese es el microprocesador, el corazón silencioso de la revolución digital. Por mi parte es todo. Gracias por escuchar.